¿Alguna vez te has sentido atrapado dentro de tu propia historia personal? Y quizás estás en un momento de tu vida en que todo se ha vuelto caótico, o por lo menos tú lo sientes de esa forma. Un nuevo trabajo, una ruptura, un momento interno fuerte de depresión, un momento de despertar, donde sientes que todo absolutamente te supera. Y si te dijera que eso no es que estás pagando algún castigo del pasado porque sientes que hiciste algo malo, sino que estás viviendo tu propio viaje del héroe, imagina tener una guía que te ayude a atravesar esos grandes desafíos de la vida. Hoy te voy a mostrar cómo el viaje del héroe, sí, ese que ves en las películas, en los mitos, es una gran herramienta para la vida, para navegar en esos cambios que nos exige la vida, profesionales, parejas, rupturas, pérdidas y reinicios. Pero sobre todo, para saber quién podemos llegar a ser cuando la vida nos exige que nos transformemos. Así como estos personajes de historias épicas. Un ejemplo es el de los Señor de los Anillos, Frodo Bolson. Él es uno de los ejemplos más completos, incluso más humanos del viaje del héroe. Incluso Joseph Campbell lo ha descrito de esta manera. Él no era este héroe súper ambicioso y súper poderoso, no. Él fue una persona común que fue transformado en el proceso. Frodo vive en un lugar seguro, en una comarca donde todo es conocido, cómodo y también predecible. Y eso representa esa etapa de la vida donde nosotros estamos seguros, estamos tranquilos y no hay esa necesidad de cambio. En tu vida real es cuando estás bien, cuando te sientes cómodo donde estás, pero no sabes aún que algo se acerca a tu vida y va a generar esa revuelta, ese cambio. Y ahí empieza esa llamada a la aventura, donde Frodo descubre que pues ha heredado un anillo y ese anillo es peligroso y no sabe qué hacer con ese anillo. Entonces le entra ese miedo, incluso ese rechazo, y eso nos sucede exactamente a nosotros cuando nos enfrentamos en nuestra vida a algo que es un cambio que nos supera. Nosotros también sentimos miedo, solo que en ese momento nosotros pensamos que somos pequeños por tener ese miedo y nos sentimos mal por ese miedo, pero en realidad ese miedo es algo normal. De hecho, es lo que deberíamos sentir ante un reto de cualquier tipo, ante cualquier reto de la vida. Y es ahí donde entra Gandalf, que es su guía. Es esta persona que lo ayuda a no solamente enfrentarse, sino a darle un significado superior. Y eso exactamente nosotros los vivimos. Conseguimos personas maravillosas que nos muestran el camino, que nos dan esas luces, que a veces una palabra, a veces una persona especial que sí conseguimos, a veces un mentor real, a veces un psicólogo, un terapeuta. Es necesario para muchas veces cruzar ese camino porque con la mente que estamos enfrentando, quizás nublada por muchas cosas, no lo podemos ver. Frodo deja la comarca y es ahí donde él sabe que ya no hay vuelta atrás. Es exactamente en nuestra vida cuando entendemos que no va a ser igual y estamos en un proceso y lo comprendemos de esa forma. Luego empezamos a enfrentarnos a muchas cosas que en el caso de Frodo, él se enfrentó a peligros, traiciones y esa constante tentación y ese anillo constantemente llamándolo. En nuestra vida empiezan las luchas, los retrocesos, el cansancio emocional, las pruebas emocionales y es donde nuestra vida nos lleva quizás a un destino. En el caso de él, cuando está en el monte del destino y Frodo se logra por fin soltar el anillo por sí solo. Y esa es la clave. El héroe no solo vence la perfección, sino su humanidad. La enseñanza profunda es que a veces no logramos esto solo, sino
lo necesitamos ayuda. Normalmente, y yo creo que en todos los casos, necesitamos ayuda, porque cuando lo hacemos solos, algunas de las cosas que he enfrentado sola en mis distintos viajes del héroe, algunos han sido sola y creo que han sido las decisiones muy mal tomadas que he hecho en mi vida, porque cuando he tenido ayuda, las cosas han sido de mayor aprendizaje, menos sufrimiento y ha sido muchísimo más rápido. Sé que en este proceso 100% necesitamos una ayuda para poder ganar esa batalla. El anillo es destruido y el mundo se salva, pero Frodo ya no es el mismo. En la vida real, nosotros muchas veces esperamos sentirnos extremadamente felices después de tener un logro o después de haber pasado una temporada difícil. Pero la verdad, a veces no se gana la felicidad, sino que se gana tener muchísima más conciencia y la propia transformación en sí. Frodo incluso vuelve a la comarca, pero se da cuenta que ya no encaja en ese lugar. Ha ganado mucha sabiduría, pero también ha ganado heridas. Y eso es parte de este camino de transformación. En la vida real, después de una gran transformación, ya nunca más vas a volver a ser el mismo. Y eso es parte de este camino del héroe. En este proceso, muchos esperamos que esos cambios ocurran, porque, como hablamos en el video anterior, estamos trascendiendo a una nueva versión. Pero la mayoría de personas, estos cambios llegan por sí mismos y cuando llegan no están preparados para enfrentarlos, porque la mayoría de personas no quiere salir de su estado de confort, de la vida que llevaban, y esto puede ser un gran impacto para las personas, pero en realidad yo lo que les comento a las personas cuando esto ocurre es que este mismo cambio que les está ocurriendo, ese mismo cambio es necesario para su propio crecimiento, ese mismo viaje que van a emprender, este viaje del héroe, que al principio, como no sabemos qué va a pasar al final, no solamente el propio viaje en sí, el enfrentarnos a ese gran viaje, nos exige mucho de nosotros porque nos da mucho miedo y la mente en realidad se ve muy afectada porque la mente ama esa estructura, lo conocido, lo familiar y detesta lo desconocido. Pero podemos hacer un gran truco y siempre les voy a recomendar esto porque nosotros tenemos que enseñarle a nuestra mente que lo desconocido no está mal, que lo desconocido también está bien porque lo desconocido hace que nosotros aprendamos nuevas cosas y que crezcamos, porque también la vida y dentro de nosotros, dentro de estos grandes propósitos y estas grandes necesidades humanas, también existe la necesidad de cambio. Y muchas veces hay personas que pierden el sentido de la vida porque no se sienten completas. Y algunas de estas personas es por falta de darle un sentido o un cambio a su vida. Entonces, esto puede al principio ocasionarte muchísimo miedo, enfrentarte a estos grandes cambios, pero en el fondo es parte de una parte de ti estaba pidiendo que estos cambios ocurran. No estoy hablando de cosas extremas, estoy hablando de esos cambios que ocurren para decir esto que acabo de decir hace poco, pero obviamente cuando pasamos por problemas duros también es el viaje del héroe, porque en esos momentos tan extremos como momentos de pérdida, momentos donde sufrimos impactos muy grandes en nuestra vida, también estamos haciendo un viaje del héroe, pero un viaje del héroe es súper difícil. Tu vida no es un accidente, es una historia. Y sobre todo es una historia épica, así como en las películas. Y está muy llena de grandes significados. Y esos significados solo se los vas a dar tú. Y sí, tú eres el héroe de tu propia historia. Y si este video llegó a ti y estás atravesando un momento de estos, estás atravesando un viaje,
No es por ninguna casualidad. Me encantaría que me comentaras en los comentarios en qué parte de tu viaje te encuentras.